Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal. Es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Es el deseo de Dios para esta congregación. Y si Él tiene pensamientos de bien para esta congregación y específicamente para los hermanos y para las hermanas que se reúnen en este lugar, entonces, ¿por qué nosotros no dedicar un tiempo al estudio de su palabra? En el tiempo de Jesús, queridos hermanos, le seguía mucha gente. Y ustedes recordarán que cuando Jesús venía de un lugar a otro, la gente le seguía. Algunas veces por intereses, porque necesitaban de un milagro, porque necesitaban de la ayuda divina, de la intervención poderosa de Dios. Pero luego mucha gente dejaba de seguir a Jesús, dejaba de obedecer a Jesús. Encontramos un relato precioso en el libro de San Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Libro de San Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mucha gente, hermanos, dejó de seguir a Jesús, dejó de caminar con Jesús, y luego ahora se dirige a los discípulos que seguían estando con él y les dice: pero ustedes deciden. Si quieren, vuelvan atrás. Si quieren, dejen de caminar conmigo. Y hubo un hombre en representación de todos los discípulos, y este dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién es el único que tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros? El único es nuestro Padre Dios. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Ni porque acá, por este lado, por este otro lado, y si buscamos algún camino donde la gente no transita, o buscamos un camino donde la gente transita diariamente. Pero oigan, hermanos, la única alternativa para que nosotros encontremos el camino correcto, ¿saben cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Entonces, queridos hermanos, la marca del cristiano verdadero es amor por las Escrituras. Si hay alguien que estudia la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios y que dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, eso es un verdadero cristiano. Ahí se demuestra qué tipo de cristiano es usted. Pero si no hay amor por la palabra de Dios, no hay tiempo para el estudio de la palabra de Dios, eso indica que usted no es verdadero discípulo de Dios. Eso indica que usted no ama la palabra de Dios. Eso indica que usted no obedece la palabra de Dios. Así que la marca del cristiano verdadero es el amor por las Escrituras.
amor por sus promesas, amor por sus mandamientos. Una de las promesas de Dios que sigue vigente en el tiempo en que nosotros vivimos, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yache maktzajele pronto, pero antes tzoktil el chone, choalz el inch, corona y tochave. Prepárense, dice la palabra de Dios. Si no hubiera este libro, hermanos, promesas Dios, hermanos, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Pero es a través de este libro que nosotros entendemos y comprendemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La verdadera iglesia de Dios, hermanos, los que hemos sido de verdad lavados por la sangre de Jesús y pertenecemos a ese pueblo glorioso, a ese pueblo santo, no solamente obedecemos los mandamientos de Dios, sino dice que comemos la palabra de Dios. Hay un versículo de la palabra de Dios que dice que la palabra se come, que la palabra es como nuestro alimento. Por eso los predicadores dicen: aliméntense de la palabra, nútrense de la palabra, disfruten la palabra, deleítense en la palabra, porque la palabra hay que comerla. Dios, hermanos, no como cuando leemos algún periódico. ¿Para qué leemos los periódicos? Para entretenernos y algunas veces para informarnos. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, se estudia, se medita la palabra de Dios. Entonces, la palabra hay que comerla. Jeremías capítulo 15 y su versículo 16. Jeremías capítulo 15 y su versículo 16. Hermanos, Jeremías capítulo 15, Macanet Yone, dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 15 y su versículo 16. Que vine, hermanos, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando uno se encuentra con la palabra, hermanos, no solamente come la palabra, sino también disfruta la palabra. Nosotros comemos nuestros alimentos porque necesitamos satisfacción. Y entonces de la misma manera es el estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, dice que hay alegría en nuestro corazón, hay gozo en nuestro corazón. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado en situaciones difíciles que ya no haya qué hacer. Luego usted dice: esto se acabó, esto ya no tiene solución. Parece que estamos al borde del precipicio, al borde de la muerte. Y uno cree que se le acabó todo, que se le vino el mundo encima. Pero cuando uno lee este libro santo y se encuentra con San Juan 16:33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
qué alegría para nuestro corazón, qué gozo para nuestro corazón. Hay situaciones que muchas veces hacen que quitemos nuestra mirada de Dios, hace que nos debilitemos en nuestra fe, hace que ya no estudiemos la palabra de Dios, hace que ya no vayamos a la palabra, a la iglesia, a los cultos de oración, a los cultos de vigilia, a los ensayos de la femenil, a los ensayos de la juvenil, a los ensayos del coro. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos encontramos con pasajes como este, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Qué alegría, hermanos, qué gozo en nuestro corazón. Pero tristemente en este tiempo, parece que ya no hay tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, veamos otro versículo de la palabra de Dios que habla de comer la palabra, que habla de disfrutar la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes disfrutan la palabra de Dios, hermanos, pero qué alegría, qué consuelo cuando encontramos versículos que nos animan, que nos alientan, que nos fortalecen. Y si usted no sabe leer, si usted no puede entender la palabra de Dios, pero cuando un hermano líder de la iglesia o el pastor mismo llega y nos lee la palabra de Dios, nos confortamos, nos animamos y seguimos adelante. Mateo capítulo 4 y su versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos vivir también de la palabra, hermanos. Nutrirnos de la palabra, alimentarnos de la palabra. Ahora bien, hermanos, volvamos entonces a Primera de Corintios, capítulo 1 y su versículo 18. Volvamos entonces a la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1 y su versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que no conocen de Dios, los que no forman parte de este pueblo, de esta familia, de este cuerpo. Ellos son los que se pierden, hermanos. Y entonces dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es hermanos, el libro de los libros, el libro donde se encuentran las palabras de Jesús, las palabras de nuestro Dios. Para ellos entonces, cuando dice que es locura, eso indica, hermanos, que para ellos es inservible. Metete el libro Jalugo, hermanos, tocon chequeña oxlal. Para ellos no sirve, para ellos no les ayuda para nada, para ellos es inútil, para ellos no tiene sentido. Libro Lugo, hermanos, para él no tiene valor, para él no tiene precio, esto no tiene sentido, esto no vale nada. Hermanos, este libro no tiene sentido. Es más, este libro no es razonable. Y muchos cristianos de hoy quieren escuchar de todo, hermanos. Aquí en este lugar santo, en el altar o detrás de este púlpito,
pero lo que menos quiere es escuchar la palabra de Dios. La gente en este tiempo, hermanos, parece que se ha vuelto más emocional y no doctrinal. Ahora les explico por qué. La gente quiere que los predicadores les contemos cuentos, anécdotas, chistes. Y la gente disfruta, la gente se ríe, la gente se divierte y la gente está despierta. Pero cuando se enseña doctrina, cuando se enseña palabra de Dios, la gente está incómoda. La gente sale, entra, la gente se duerme, la gente bosteza. Porque vivimos en un mundo, hermanos, donde todo nos distrae. Y es que sabemos, hermanos, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. El espíritu quiere escuchar palabra de Dios, quiere alimentarse con la palabra de Dios, quiere descubrir verdades en este libro santo, pero la carne quiere dormir, la carne quiere ver televisión, la carne quiere distraerse viendo quiénes están afuera. Esa es nuestra mala costumbre.